El año pasado, el día que Jerome Powell nos compartía su discurso en Jackson Hole, terminaba tumbando al mercado, sí, al S&P 500 un 5%. Y este año viene con un discurso bastante nivelado, que quiero mencionar lo que están publicando las notas, que los títulos de las notas no dejan de ser alarmistas. De hecho, la mayor información que podemos ver es que la Fed, Jerome Powell, nos menciona que la inflación está demasiado elevada y que están preparados para poder seguir subiendo más las tasas. Esa es la primera plana. Y sí, Jerome Powell inició el discurso de una manera algo agresiva. Claro, en este video hablaremos acerca de eso, pero permítanme mencionarles, darle seguimiento al tema que vimos en el video de ayer. Y es que Disney ha alcanzado con sus acciones el mismo valor que tenía en 2014. 9 años de cotización han sido perdidos en valor. Y recordemos, ya ni siquiera está pagando dividendos desde el 2020. Por lo cual es muy importante para los inversionistas ver qué es lo que está sucediendo con esta compañía y cómo es que planean darle la vuelta a esta situación, ser una efectiva oportunidad de turnaround. Y actualmente hay rumores de que Amazon y Disney están en conversaciones para hacer una especie de asociación entre ambas empresas en el servicio de ESPN y Prime. Claro que esto no es una gran sorpresa, ya que Bob Iger nos ha mencionado constantemente que está buscando aliados y que está buscando separar algunas partes del negocio, principalmente las de la televisión lineal, para poder volver a traer crecimiento a la compañía y traer una mayor rentabilidad a la compañía. Con lo cual vemos que esta plática de Amazon y Disney es algo que probablemente vayamos a seguir viendo para otros segmentos de la compañía también. Y lo que se informa es que tentativamente Disney estaría dispuesto a vender una parte de ESPN a Amazon. Claro que conforme pase el tiempo tendremos más información y seguiremos hablando de este tema, pero en mi opinión el plan de reestructuración de Bob Iger está en camino y continúa avanzando considerablemente. Y bueno, ya que mencionamos que Jerome Powell empezó su discurso con ciertos puntos bastante negativos, terminó siendo una persona mucho más neutra, inclusive podríamos decir algo ligeramente optimista. Menciona muchos probablemente, muchos podría ser y inicia o en su discurso menciona la palabra pain o dolor, que puede ser que algunas partes de la economía vayan a sentir dolor en estos próximos meses de acuerdo o como resultado a lo que la Fed está haciendo con las tasas de interés y de disminuir esa liquidez que hay actualmente en el mercado. Por otra parte, nos menciona que ven algo de espacio para poder seguir maniobrando si es necesario subir las tasas. A lo que esto se refiere es simplemente que la economía está mucho más resiliente de lo que se esperaba. Ya hablábamos de esto el día de ayer. Pero la economía, estando más resiliente de lo que se espera, es el indicador necesario o el indicador principal que la Fed tiene para poder tomar la decisión de si es posible seguir llevando a cabo subidas de tasas de interés sin afectar fuertemente el funcionamiento de la misma. Y tenemos que recordar por qué es que él tiene que presentarse y por qué la Fed tiene que presentarse de esta manera algo agresiva, que hasta ahora han estado cumpliendo con las tasas en el 5.5%. Pero recordemos que lo que la Fed está cuidando constantemente son las expectativas de inflación, para que no se vaya a repetir lo que sucedía en 1900 o en los 1970s y cerca de los 80s, ya que en estos años, cuando se comenzaba a inicio de la década a controlar la inflación, las expectativas inflacionarias no descendían, de hecho continuaban estando presentes. Con lo cual, si todas las personas y las empresas esperan que continúe habiendo inflación, se va a modificar considerablemente la toma de decisiones que tanto personas como empresas realizan, ya sea en el tema de contratos laborales o de rentas o comerciales. También podríamos estar hablando acerca de la necesidad que las personas perciben para ir a consumir, ya que si crees que las cosas van a estar subiendo de precio los próximos meses, vas a ir a comprar lo que necesitas en este momento, impulsando así un poco más esta idea de la inflación, creando efectivamente una inflación descontrolada. Al mismo tiempo, las empresas que prefieren invertir en este momento, ya que piensan que va a ser mucho más caro invertir en el futuro, pero también tienen que cuidar la deuda porque las tasas están elevadas, con lo cual tienen que ser muy responsables con los gastos y solo van a gastar en lo que se necesita o serían inversiones necesarias para el negocio, afectando otras industrias, afectando el consumo en general, creando, claro, los problemas que la Fed lleva más de un año intentando solucionar. Entonces, había
habiendo refrescado el por qué la Fed tiene que presentarse de cierta manera, aunque no vayan a actuar necesariamente mucho más agresiva los próximos meses, podemos hablar de las expectativas del mercado. Que el mercado está descontando una probabilidad de 20% de que las tasas se vuelvan a subir este 20 de septiembre. En mi opinión, este 20 de septiembre no veremos una subida de tasas más. Y con las palabras específicas de Jerome Powell de que existe la probabilidad de que si la información así lo determina, la Fed continúe subiendo las tasas, pero existe la posibilidad si la información lo determina, con lo cual para mí este es el Jerome Powell más optimista que hemos visto en meses y me mantiene bastante tranquilo. Claro que por otra parte él menciona: tuvimos dos buenos reportes en junio y julio acerca de la core inflation, de que ha estado bajando, pero 2 meses son solo el inicio o el comienzo de a dónde necesitamos llegar, que recordemos el objetivo de la Fed es llevar la inflación a ese 2%, que aunque parece un comentario un tanto exagerado, ya que no solamente son 2 meses, sino que llevamos un año de información de inflación descendiendo constantemente, algunas ocasiones menos que otras, y este último reporte inflacionario fue del 3.2% a comparación del que se reportaba un mes anterior de 3%, con lo cual nos estamos acercando al objetivo de la Fed, pero no es un camino en línea recta y tampoco es un camino definitivo en el que la Fed se pueda despreocupar. Pero con esto menciona Jerome Powell que están preparados para mantenerse restrictivos, pero no dicen cuánto tiempo, no hablan de expectativas de bajar las tasas, tampoco hablan de expectativas de seguir subiendo las tasas, simplemente reaccionar a conforme la información se vaya revelando. Claro que al momento que estoy grabando esto, el mercado se lo ha tomado de una manera bastante positiva, porque ya no es el necesitamos, el debemos, el tenemos, sino es el podríamos, consideramos, sería posible y hay espacio, la economía está saludable. De hecho, tocaron el tema de los empleos, que sí no han sido o no han tenido la información de la empleabilidad que quieren. Recordemos que la Fed no es que quiera y su objetivo no es causar un desempleo, pero tener un desempleo tan bajo y tantos ofrecimientos de nuevos empleos ejerce bastante presión por sobre la inflación, además de que ejerce presión por sobre los salarios que se ofrecen. Si hay pocas personas buscando empleo y muchas empresas dispuestas a emplear, esas empresas tienen que pagar un poco más para que las personas vayan a trabajar con ellas. Datos que de igual manera hemos visto relativamente saludables. Y así como la inflación no alarma a Jerome Powell, tampoco lo mantiene muy optimista. Y sí, es uno de los aspectos que tiene que estar vigilando. Y también mencionaban que tenían que vigilar el aspecto de las bienes raíces, mientras que vemos un montón de información, y lo hemos presentado en el canal, de indicadores de las casas de nueva construcción que se han estado vendiendo a precios de casas usadas, porque hay una gran cantidad de personas que no están dispuestas a ir a sacar un crédito con este 7% que están ofreciendo actualmente los créditos en Estados Unidos para el largo plazo, cuando los últimos 20 años tenían la oportunidad de sacar créditos mucho más bajos. Entonces hemos estado viendo información relativamente positiva. En mi opinión, este discurso simplemente nos trae un poco más de tranquilidad al mercado, algo que iniciaba bastante agresivo y que terminaba siendo algo casi neutro. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.